Buenos días a todos los presentes. Somos el grupo número 3. Les hablaremos sobre la determinación del caudal mediante el método volumétrico y la ecuación de la continuidad. La siguiente. En este laboratorio se abordará el tema en dos partes. Una parte teórica en la cual daremos unas definiciones y los métodos que emplearemos, y otra parte práctica donde aplicaremos estos conocimientos, y al finalizar daremos las conclusiones de este laboratorio. Objetivos. Nuestros objetivos a cumplir son desarrollar habilidades analíticas y experimentales en la determinación del caudal mediante el método volumétrico y la ecuación de la continuidad. También aplicar el conocimiento teórico en el desarrollo experimental del presente laboratorio. Brindar una formación experimental real sobre los conceptos fundamentales del caudal y asimismo como proporcionar materiales de apoyo tanto bibliográficos como audiovisuales para tener un mayor entendimiento sobre el tema. Siguiente. Marco teórico. Primero hablaremos sobre el caudal en las tuberías, luego algunos métodos y finalmente hablaremos sobre los dos métodos que vamos a emplear en la parte práctica. Siguiente. Caudal en tuberías. Vamos a dar dos definiciones. Primero, lo que es la hidrometría, que se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua que circulan por una sección transversal. Y con esta información podremos establecer controles o determinar la eficacia de un sistema. Y la otra definición sería del caudal, que el caudal es el volumen que circula en un determinado tiempo. Y eso lo podemos apreciar en la figura. Si medimos el volumen de agua y lo que se demora de ir desde la parte superior hasta la parte inferior, ya tendríamos el caudal. Entonces, nuestro caudal en tuberías es el volumen de agua que pasa por una sección transversal en un determinado tiempo. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre los métodos para la determinación del caudal en tuberías. La cuantificación del caudal de cualquier corriente natural es importante para los datos que brinda, ya que son útiles para las industrias, para las políticas de manejo y para tener un mejor uso de este recurso hídrico. Existen diversos métodos para medir el caudal en tuberías, que a continuación mencionaremos algunos cuantos. Uno de ellos es el método volumétrico, el cual utilizaremos, el método del tubo de Venturi, el método de colorantes y la ecuación de la continuidad, que también lo utilizaremos. A continuación, mi compañero. Muy bien, continuando con los métodos de determinación del caudal, empezamos con el método del tubo de Venturi. Bueno, este método utiliza un tubo de Venturi, como se puede apreciar en la imagen. Este tubo tiene un estrechamiento garganta que se puede visualizar aquí para determinar lo que son los caudales y también se basa en la ecuación de Bernoulli. Siguiente. Otro método que tenemos también es el método de colorantes. Para medir la velocidad del agua de un conducto se utilizan también colorantes que se inyectan en la corriente agua arriba y son detectadas agua abajo. Normalmente los tramos son de 10 a 20 metros. Los colorantes se prefieren porque se pueden detectar visualmente. Y también, por ejemplo, algunos que se pueden emplear son los fluorescentes, el permanganato de potasio, el azul de metileno, violeta de genicia, entre otros. Siguiente. Muy bien. Vamos a también tener el método volumétrico que se utilizó en lo que es la parte experimental de la práctica. El método consiste en hacer pasar una corriente a un recipiente o tanque que sea capaz de contenerlo en un tiempo reducido o en un tiempo dado, ¿no? El caudal aforado será la relación entre el volumen captado y el tiempo empleado en la captación. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos a la izquierda, podemos ver un tubo y un balde, ¿no? Entonces, el tiempo que demora en llenar esa cubeta de agua, que por ejemplo ahí son 200 litros, y vamos a poder hallar el caudal a partir de ahí, como a partir de el volumen en litros y el tiempo en segundos. Y el caudal, sus unidades serían litros por segundo. Siguiente.
También tenemos la ecuación de la continuidad. Esta ecuación se basa en la ley de la conservación de la energía, por lo que se suele considerar estar dentro de un tubo uniforme donde no exista pérdida de este fluido. Y bueno, se puede decir que la masa que entra es igual a la masa que sale en determinado tiempo. En la imagen podemos ver un tubo donde está transcurriendo un fluido y tenemos dos partes, la área inferior y la superior. En la área inferior tenemos lo que es A1, que se refiere al el área 1 y el área 2. También tenemos velocidad 1 y velocidad 2. Bueno, de aquí, de esta figura podemos tomar que la variación de la masa va a ser a la densidad por la variación de volumen. Pero la variación de volumen podemos escribirlo como el área 1 por la distancia 1. Esta distancia se refiere a lo que recorre el fluido. En este pequeño tramo que se puede observar del área 1, ese pequeño grosor es lo que va a recorrer, por eso se le llama la distancia. Y siguiendo, bueno, desarrollando esto sería la densidad 1 por el área 1 y la distancia lo podemos expresar también como la velocidad 1, la velocidad del fluido y la variación de tiempo o el tiempo que recorre esa distancia. Y también lo vamos a hacer para la variación de la masa 2, donde sería la densidad del fluido por la variación de volumen 2. Eh, También lo vamos a poder desdoblar y sería la densidad 1 por el área 2 por el recorrido que hace el fluido en la parte superior. Después de eso, seguimos, sería la densidad 1 área 2 por la velocidad del fluido en la parte superior por la variación de tiempo. Como sabemos que la masa que entra es igual a la masa que sale, podemos igualar estas dos expresiones, quedando como en la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1, por la variación de tiempo sería igual a la densidad 1 por el área 2 por la velocidad 2 por la variación de tiempo 2, por la variación de tiempo. Teniendo en cuenta que la densidad es constante y también el tiempo es el mismo, podemos simplificar y nos quedaría la ecuación de continuidad que sería área 1 por la velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Eso sería todo. Siguiente compañero. Bien, comenzando con la exposición, vamos a empezar a hablar de la parte experimental. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar a los materiales y equipos que fueron de nuestro uso para poder realizar lo que era la parte práctica. Para esto nosotros hemos requerido una fuente de agua libre. Esencialmente escogimos una fuente de agua libre ya que una canalizada, se puede decir que su método para hallar el caudal era demasiado básico. Bien, nosotros para poder canalizar esta fuente de agua libre necesitamos un tubo de polietileno de 4 pulgadas, exactamente 1 metro de este material. Un balde de 15 a 16 litros con sus respectivas medidas. A esto nos referimos que el balde debe de ser litrado. Para poder recapturar cada momento del experimento, hicimos también uso de 2 teléfonos celulares y una picota para hacer el nivel en la base de la fuente del agua libre. Siguiente. Bien, las normas de seguridad. Las normas de seguridad que nosotros aplicamos fue el uso de la mascarilla de forma obligatoria y constante para todos los integrantes del grupo que realizaron la salida. Otra fue lo que es aislarnos lo más posible de las personas desconocidas o que no contaban con una mascarilla en ese momento. Para poder participar en la salida, ningún compañero tuvo o tenía síntomas de COVID-19. Y todos los integrantes que participaron de la salida de campo tenían que tener la primera dosis de forma obligatoria. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, en la parte de los procesos, se tomaron como opción 3 pasos. En primer paso, que constaba de realizar eh, la, la parte básica, que es la colocación del tubo. Para realizar este paso se necesitó de una rama sólida e inflexible que nos encontramos en el camino, en el camino al lugar del experimento. Un par de rocas que se tomaron por el entorno
que se usaron para estabilizar la rama y así se pueda sostener con eficiencia el tubo de 4 pulgadas de diámetro, que canalizaría el líquido para que pueda ser envasado. Como paso 2, en este paso se hizo el uso de la picota, mencionada por el compañero, que nos ayudó a aplastar la zona para que las medidas que se tomen sean un poco más eficientes y precisas. Como paso 3, tenemos la obtención de las 3 medidas, o también llamados 3 intentos, los cuales constan de llenar el envase hasta la marca que se señala en el balde de 15 litros. Para esto las medidas fueron tomadas con el cronómetro. La primera medida resultó 22.32 segundos el llenado del envase a 15 litros. La segunda medida de 22.08 segundos. Y la tercera medida, o también llamado tercer intento, en 21.48 segundos. A continuación les paso con mi compañero. Bueno, continuando con la parte experimental de la práctica, pasamos al análisis de datos. Siguiente. Bueno, como ya mencionó mi compañero, en el experimento o en la práctica se realizaron 3 mediciones para hallar el tiempo de llenado de 15 litros en el balde. Y bueno, para encontrar el caudal, nosotros aplicamos como primer método el método volumétrico, que la fórmula es el caudal va a ser igual al volumen sobre el tiempo de llenado. Entonces, para la primera medición, donde el volumen es 15 litros y el tiempo es de 22,32 segundos, vamos a tener que el caudal 1 va a ser igual a 15 litros sobre 22,32 segundos. Eso nos da un caudal de 0,672 litros por segundo. En la medición 2, el tiempo es de 22,08 segundos y el volumen sigue siendo el mismo, de 15 litros. Entonces, para el caudal 2 vamos a tener 15 litros entre 22,08 segundos, lo que nos da un caudal de 0,679 litros por segundo. Siguiente. Para la medición 3, el tiempo fue de 21,48 segundos. Entonces, el caudal 3 va a ser representado por 15 litros entre 21,48 segundos. Esto nos da un caudal de 0,698 litros por segundo. Entonces, aplicando el método volumétrico, ya hemos encontrado el caudal en cada medición. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al método de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad está representada por A1, que viene a ser el área 1 por el volumen 1, tiene que ser igual al área 2 por el volumen 2. Se iguala ya que el caudal en ambos casos tiene que ser el mismo, ¿no? Por conservación de la masa y de la energía. Entonces, para encontrar el área 1, que sería el área de llenado o el primer área del tubo por donde se va a llenar y la primera vez por donde va a pasar el caudal, tendríamos que el diámetro del primer tubo es de 4 pulgadas. En metros es 0,1016, ¿no? Y el radio va a ser 0,0508 metros. Entonces el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado y tenemos un área de 0,0081 metros cuadrados. Recordando también de que el caudal va a ser igual al área por el volumen. Siguiente. Entonces, para aplicar el método de continuidad, muy aparte de conocer el área o el área inicial, también tenemos que conocer la velocidad. Despejando la velocidad, vamos a tener que la velocidad va a ser igual al caudal entre el área. El caudal se ha tomado como el promedio de los 3 caudales anteriormente encontrados, ¿no? Utilizando el método volumétrico. El caudal va a ser igual a 0,683 litros por segundo. Como la velocidad se representa en metros por segundo, el caudal hemos cambiado las unidades y las hemos convertido a metros cúbicos por segundo.
Entonces la velocidad va a ser igual a 0,000683 metros cúbicos sobre segundo entre 0,0081 metros al cuadrado. Entonces la velocidad de llenado o la velocidad 1 nos da 0,084 metros por segundo. Siguiente. Lo mismo utilizamos para el área 2 y la velocidad 2. El área 2 y la velocidad 2 es el área de salida o por donde se va a fugar, ¿no?, el líquido. Entonces el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Como el diámetro de salida es de 2 pulgadas, que equivalen a 0,0508 metros, en la mitad va a ser 0,0254. Entonces el área va a ser igual a 0,002 metros al cuadrado. Y como el caudal sigue siendo el mismo, ya que es constante, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 0,000683 metros cúbicos por segundo entre 0,002 metros al cuadrado. Entonces la velocidad 2 nos da 0,3415 metros por segundo. Siguiendo. Entonces, corroborando la ecuación de continuidad del río donde nosotros fuimos a realizar esta práctica, vemos que el área 1 por el volumen 1 va a ser igual al área 2 por el volumen 2. Esto corroborando ya que ambas multiplicaciones nos dan el caudal, ¿no? Que tiene que ser los mismos para ambos casos. Siguiente. Ahora pasamos al informe de resultados y la medición de errores. Del punto 7.1, que es donde obtuvimos los caudales, que son los siguientes, ¿no? El caudal 1 es 0,672 litros por segundo, el caudal 2 es 0,679 litros por segundo y el caudal 3 es 0,698 litros por segundo. Y el punto 7.2, que es el caudal promedio, que vendría a ser el valor bibliográfico para nosotros del caudal del río, viene a ser representado por 0,683 litros por segundo. Siguiente. Entonces, para representar los errores, nosotros hemos calculado un error porcentual entre el valor bibliográfico y el valor experimental. El valor experimental viene a ser dado por el caudal en cada medición y el valor bibliográfico por el caudal promedio, ¿no?, de las tres mediciones. Entonces el error porcentual en la lectura 1 o en la medición 1 viene a ser representado por 0,683 litros por segundo menos 0,672 litros sobre segundo entre 0,683 litros sobre segundo. Esto nos da un error de 1,61%. Siguiente. En el caso de la medición 2 o la lectura 2 tenemos un valor experimental de 0,679 litros por segundo. Entonces el error porcentual nos daría el valor absoluto de la división, ¿no?, de valor bibliográfico menos el experimental sobre el valor bibliográfico. Entonces sería 0,683 litros sobre segundo menos 0,679 litros sobre segundo entre 0,683 litros por segundo. Esto nos da un error de 0,58%. Siguiente. Y el último error de la lectura 3 es, tenemos un valor experimental de 0,698 litros por segundo. El error porcentual ya calculado es de 2,19%. Los errores pueden variar ya que la medición del tiempo en el llenado de las tres mediciones, en este caso que fueron 15 litros en el balde, no son los mismos. Esto puede ser por la reacción de nosotros mismos al intentar medir y por el mismo hecho de que el suelo o el tubo no han estado bien acoplados y pueden causar ciertos errores, ¿no? Bueno, de ahí pase a mi compañero. Continuando con la exposición, haré las conclusiones y recomendaciones. Siguiente diapositiva, por favor.
Conclusiones. Primero, obtuvimos que el caudal que obtuvimos en el ojo de Yumina fue aproximadamente de 0,683 litros sobre segundo. El error obtenido de las tres comparaciones fueron en la lectura número 1 de 1,61%, en la lectura número 2, que fue de 0,58%, en la lectura número 3, que fue 2,19%. Todas las comparaciones porcentuales fueron menores al 5%, por lo que concluimos que al realizar la toma de datos los errores fueron mínimos y aceptables. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, las recomendaciones sería aplanar el suelo lo más que se pueda para tener medidas precisas con un margen de error despreciable. Conectar bien el tubo con el desfogue del fluido. Tener el tubo en sentido horizontal si se toma las medidas de unos fluidos endorreicos y si se toma de un canal en el sentido y ángulo de dirección del canal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, a continuación les presentaré un pequeño ejemplo. Este dice así: por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro interno circula un fluido con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Nos pide primero calcular el caudal, luego nos pide calcular la velocidad en otra sección de la misma línea de 10 milímetros de diámetro, y finalmente nos dice que si el fluido es agua, calcula la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento. Vamos a comenzar con el punto A. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, lo primero que tenemos que hacer es hallar la sección de la tubería, el cual sería descrita por el área, que sería igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y como nos dice de que el diámetro sería 20 milímetros, y tenemos que convertirlo a metros, ya que la velocidad está en metros por segundo, sería 20 por 10 a la menos 3. Haciendo el cálculo de pi por 20 por 10 a la menos 3 y todo eso al cuadrado sobre 4, nos saldría igual a 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Vamos a hallar ahora el caudal. El caudal estaría escrita por la velocidad por el área. Y pasamos a reemplazar. 3,14, que en este caso sería pi, se va a multiplicar por 10 a la menos 4, por 3, por la unidad de metros cuadrados, que sería del área, por la unidad de la velocidad, que sería metros sobre segundo, y todo eso nos saldría 9,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, lo queremos convertir a minutos. Lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 60, la respuesta. Y nos saldría 0,05652 metros cúbicos sobre minuto. Ahora, y si lo queremos convertir los metros cúbicos a litros, tenemos que multiplicarlo por 1000, el cual sería como resultado final 56,52 litros por minuto. Ahora, el punto B nos dice calcular la velocidad en otra sección de la misma línea de 10 milímetros de diámetro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ecuación de continuidad en los puntos 1 y 2 de la tubería. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? De que el área en el punto 1 por la velocidad en el punto 2 va a ser igual al área en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Como básicamente estábamos hablando de un área circular, el pi y el entre 2 se irían, dejando así el diámetro en el punto 1 al cuadrado por la velocidad en el punto 1 es igual al diámetro en el punto 2 al cuadrado por la velocidad en el punto 2. Vamos a reemplazar. Nos dice que en el diámetro en el punto 1 sería 20 y su velocidad sería 3. Y nos da en la pregunta B, nos dice de que sea en una sección de línea de 10 milímetros de diámetro.
y lo reemplazamos. Vamos a despejar velocidad y lo que nos va a quedar sería 20 al cuadrado por 3 sobre 10 al cuadrado es igual a 12 metros por segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el punto 3, en el C, nos dice si el fluido es agua, calcular la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento, tomando en cuenta de que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro al cubo. Lo primero que vamos a hacer es considerar en los puntos 1 y 2 a la misma altura y aplicando el teorema de Bernoulli, el teorema de Bernoulli nos diría que la presión 1, que la presión en el punto 1 más la densidad por la fuerza de gravedad por la altura en el punto 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la fuerza de gravedad por la altura en el punto 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Lo que tenemos que hacer aquí es despejar poniéndolo en el lado izquierdo el P1 y el P2, el cual nos va a quedar P1 menos P2 va a ser igual a 1/2 por la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad. Y todo eso hay que multiplicarlo a la altura en el punto 2 menos la altura en el punto 1. Como dijimos que el punto número 1 y el punto número 2 van a estar a la misma altura, esta va a resultar a 0. Y bueno, luego vamos a hallar la presión en el punto número 1 para que, en el punto número 1, en la altura 1, el cual sería igual a la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1. Y también vamos a hallar la presión en el punto 2, el cual va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2, que sería igual a la altura en el punto 1 menos una altura prima. Y esta la vamos a reemplazar. Luego vamos a restar estas presiones. Y nos va a quedar así: P1 menos P2 es igual a la densidad por la fuerza de gravedad por la altura menos la densidad por la fuerza de gravedad. Hay que multiplicar la altura número 1 menos L', que sería la resta entre la altura número 1 con la altura número 2. Y esto nos va a dar igual a la densidad por la fuerza de gravedad por la altura prima. Haciendo cálculos algebraicos, nos va a quedar igual a la densidad por la gravedad por L'. Y esto va a ser igual a 1/2 por la densidad por la velocidad en el punto número 2 menos velocidad en el punto número 1. Ambos hay que elevarse al cuadrado. Vamos a despejar L, el cual sería la respuesta. Y nos va a quedar 1 sobre 2 veces la fuerza de gravedad por la velocidad al cuadrado en el punto número 2 menos la velocidad al cuadrado en el punto número 1. Y reemplazando datos, sería 1 sobre 2 por 9,8. Y hay que multiplicar esto por 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Sacando cálculos, saldría 6,88. Y esta sería la solución de la parte C del ejercicio.
Daré paso a mi compañero. Bueno, para finalizar se tiene la referencia bibliográfica del tema y también anunciar que que se ha tomado evidencias de toda esta salida de todo este experimento, se ha salido de campo y con esta evidencia se realizó un video que muestra la toma y medida del río, del caudal del río de Yumina. El video es el siguiente. Para este experimento necesitaremos una fuente de agua libre, 1 metro de tubo de agua polietrileno de 4 pulgadas, un balde de 15 a 16 litros con sus respectivas medidas, 2 celulares y una picota. Para esta salida de campo, nos aseguramos que cada participante no contara con los síntomas de COVID-19. Tuvimos como implemento de seguridad doble mascarilla, un protector facial y el respectivo alcohol desinfectante. Y mantuvimos el distanciamiento con personas desconocidas o personas que no contaran con mascarilla. Para el primer paso, con la ayuda de ramas y rocas se deberá canalizar el fluido y posicionar el tubo lo más horizontalmente posible. Para el segundo paso, se deberá estimar la caída del fluido para que caiga directamente al balde. Para esto, también se deberá aplanar la superficie en la que será postrado el envase. En esta oportunidad vamos a realizar el paso de la y hallar la medición del caudal. Para esto vamos a hacer entre 3 pasos. Ya hemos instalado el tubo que se encarga de canalizar el agua para el envase. Prueba 1. Prueba 1, iniciando el cronómetro en 3, 2, 1, ya. Cronómetro 3, 2, 1, ahora. Bueno, como también se puede encontrar el mismo video en las redes sociales como YouTube, y también se ha realizado un quiz que se espera realizar con los compañeros en la posterior clase. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.